chiquillos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Como es costumbre, necesito que me confirmen que me ven bien, me escuchan bien, todo bien. Bueno, como si estuvieron en la clase pasada, no hubo clase pasada el lunes porque hubo unos problemas técnicos. Si pudieron ver desde sus casas, la página se cayó. Así es que por eso estamos hoy, de manera excepcional, pasando la materia que deberíamos haber pasado el lunes. Y un aviso, este lunes es feriado, lunes 12. Bueno, es feriado este lunes, así es que vamos a recuperar la clase el día martes siguiente a las 5 también. ¿Ya? Así es que para que no estén el lunes, porque es feriado, y que estén el próximo martes. La clase de hoy vamos a seguir con la materia ciudadanía. Hoy vamos a ver algo. Espero que la clase sea más entretenida que la clase pasada. Vamos a ver el ejercicio de la ciudadanía, vamos a ver la diferencia entre nacionalidad, ciudadanía y cómo el derecho de ser ciudadano te otorga una serie de derechos y deberes que lo vamos a ver el día de hoy. Pero como es costumbre, vamos a partir repasando preguntas sobre la clase anterior. Preguntas muy fáciles, ustedes saben que son muy fáciles, pero la idea es que se refresca un poco la memoria y recuerden la materia que vimos la última clase. Así es que pregunta 1. ¿Cuáles de las siguientes alternativas se constituyen como elementos constitutivos del Estado? 1. Una población. 2. Un territorio. Y 3. Una nación. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? La E, sí, la E, la alternativa correcta. Como vimos en la clase anterior, hay una serie de elementos que tiene que tener un Estado para constituirse como tal. Primero, una población. Obvio, porque el Estado es el reflejo de la organización política de un grupo de personas. Entonces, obviamente, necesita una población. Un territorio también. Recuerden que un Estado sin territorio es una nación. Como lo vimos en la clase anterior, cuando veíamos la diferencia entre nación y Estado. Una nación es un grupo de personas con una cultura en común, con una historia en común, pero sin un territorio. Entonces, para que una nación se conforme como un Estado, debe tener un territorio y, por ende, la alternativa 3 también se considera como correcta porque, en el fondo, la nación como tal es el primer paso para una organización política más compleja que da luz a lo que conocemos como Estado. Así es que la alternativa correcta es la E. Muy bien. Pregunta 2. ¿Cuáles de las siguientes alternativas representan los valores fundamentales encontrados en la Constitución? 1. La dignidad, libertad e igualdad de las personas. 2. La familia como elemento secundario de la sociedad. Y 3. El respeto a los grupos intermedios y su autonomía. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? No creen nada. ¿La A? Preguntan. ¿La A? ¿La A? ¿De verdad? No, la alternativa correcta es la D. La alternativa 1 sí es correcta. La dignidad, libertad e igualdad de las personas es correcta. La alternativa 2 es falsa. La familia es según la Constitución, la familia es el elemento nuclear de la sociedad. Ahora no especifica qué tipo de familia, pero considera la familia como concepto más bien amplio o subjetivo. Y la tercera alternativa, como vimos en la clase pasada, sí es correcta. De acuerdo a la Constitución, está establecido un respeto a los grupos intermedios y su autonomía. Ejemplos de grupos intermedios: los partidos políticos, las asociaciones vecinales, los centros de estudiantes, etc. Está garantizado por la Constitución que se respeten estos grupos intermedios y, en el fondo, su autonomía de personas que se agrupan porque siguen una ideología en común, porque tienen una meta en común, etcétera, porque tienen gustos afines y el Estado debe respetar la diversidad de estos grupos intermedios. Así es que la alternativa correcta es la D. Recuerden que si tienen alguna duda, al chat, al tiro.
Pregunta 3. ¿Cuáles de las siguientes alternativas se constituyen como características del Estado chileno? 1. El Estado está al servicio de la persona humana. 2. El fin máximo del Estado es el bien común. Y 3. Solo obliga a que los ciudadanos contraigan una serie de derechos sin existir deberes entre ambos. Está fácil. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? ¿Ninguna? ¿La D? Sí, muy bien, la D es la alternativa correcta. Vamos a ver punto por punto por qué. 1. El Estado está al servicio de la persona humana, es correcto. 2. El fin máximo del Estado es el bien común, correcto, correctísimo. Y la alternativa 3 es falsa, porque los ciudadanos deben contraer una serie de derechos y también deberes. Así es que estaba fácil, la alternativa correcta era la D. Pregunta 4. ¿Cuáles de las siguientes relaciones son correctas? 1. Poder ejecutivo, presidente de la República. 2. Poder judicial, parlamento. 3. Poder legislativo, tribunales de justicia. También está fácil. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Sí, la A. La única relación correcta es poder ejecutivo con el máximo cargo que es presidente de la República y la 2 y la 3 están al revés. Poder judicial, tribunales de justicia y poder legislativo, parlamento. Así que bien, era la A. Última pregunta. ¿Cuáles de los siguientes cargos locales son elegidos democráticamente por la ciudadanía del lugar? 1. Intendentes, 2. Gobernadores y 3. Alcaldes. Sí, la C es correcta. De todos estos cargos locales, el único que es elegido por la población son los alcaldes. Los intendentes y gobernadores los delega el Ejecutivo directamente. Así es que vamos a partir con la clase de hoy. Como les dije, la clase de hoy es sobre el ejercicio de la ciudadanía. Ups. ¿Cuáles van a ser los principales temas de la clase de hoy? Caracterización del sistema de representación política en Chile, es decir, cómo se ejerce la democracia en nuestro país. Evaluación del sistema electoral chileno para las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales. Vamos a ver que para cada tipo de elección hay un sistema o un orden electoral diferente. Y por último, otras formas de participación ciudadana que están un poco al margen de la política clásica en sí, como los movimientos sociales, las organizaciones sin fines de lucro, etc. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Analizar las formas en las que los ciudadanos pueden ejecutar sus derechos políticos. Primero, y lo más importante, es diferenciar una serie de conceptos que que los utilizamos muchas veces, o los leemos o los escuchamos, pero muchas veces no tenemos claras las diferencias. Y en este caso, los conceptos que son complejos entre sí son el concepto de nacionalidad y el concepto de ciudadanía. ¿Qué es la nacionalidad? La nacionalidad es el estado propio de una persona nacida o naturalizada en una nación, siendo un vínculo jurídico que existe entre una persona y un estado. Por ejemplo, una persona que nace en el territorio chileno se nacionaliza como tal, porque obviamente vamos a ver después cuáles son las formas de adquirir la nacionalidad, pero una vez que uno nace en un territorio o nace en territorio extranjero, pero tus papás son de cierto territorio y uno se nacionaliza a ese territorio, existe un vínculo jurídico. Ustedes son chilenos, yo soy chilena. Hay un vínculo jurídico establecido que en el fondo la Constitución establece la serie de derechos y deberes que tengo yo como chilena y que el Estado tiene con sus ciudadanos. Eso es un vínculo jurídico. Así se determina una serie de derechos y deberes recíprocos. Tanto yo como ciudadana con el Estado chileno existen una serie de deberes y derechos, como también el Estado debe tener una serie de deberes y derechos para con sus conciudadanos. Por otro lado, la ciudadanía se refiere a la calidad que hace a una persona sujeto de derechos políticos y que interviene ejercitándolos en el gobierno del país. Una cosa es tener la nacionalidad chilena, ser chilena, y otra cosa muy diferente es ser ciudadano chileno.
Esta materia la vamos a pasar más adelante, pero antes del 2012, ¿cuál era el paso para que una persona pasara de tener la nacionalidad chilena a pasar a ser ciudadano chileno? Antes el paso era inscribirse en los registros electorales. Cuando uno se inscribía para votar en las elecciones se convertía en ciudadano. Pero el día de hoy la inscripción es automática. Por ende, todas las personas nacionalizadas chilenas pasan a ser ciudadanos chilenos cuando cumplen los 18 años de edad, cuando logran cumplir la mayoría de edad. ¿Se entiende la diferencia? En este sentido, la ciudadanía está vinculada con la posesión y la ejerción de los derechos políticos, como por ejemplo votar o tener la posibilidad de ser elegido como una autoridad política. Esa es la diferencia entre la nacionalidad y la ciudadanía. El ciudadano puede ir y participar activamente de la democracia en nuestro país. Ir a votar, querer lanzarse como concejal, como alcalde, como diputado, senador, presidente. ¿Cuáles son las formas de adquirir la nacionalidad? Recordando la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. ¿Cuáles son las formas de adquirirla? Primero, todas las personas tienen la posibilidad, son personas chilenas, todos los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentran en nuestro país al servicio de su gobierno, como los embajadores, o los extranjeros transeúntes, que estén turisteando, no sé, y les nazca la guagua. Pero todos estos tienen el derecho o pueden optar a la nacionalidad chilena si es que quisieran. Pero entonces, ¿cuál es la primera forma de adquirir la nacionalidad? Nacer en Chile. ¿Cuál es la segunda forma de adquirir la nacionalidad? Todos los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero, haciendo referencia, y pueden nacionalizarse haciendo referencia al derecho de sangre o de filiación. Entonces, todos los hijos de chilenos que nazcan en cualquier otro país del mundo, a pesar de que no nacieron en Chile, pueden optar a la nacionalidad chilena, haciendo referencia a que su linaje es chileno, sus papás son chilenos. Tercera forma de adquirir la nacionalidad. Los extranjeros que obtuvieran una carta de nacionalización en conformidad con la ley, presentando una solicitud formal a las autoridades y demostrar en el fondo que estos extranjeros llevan 5 años de residencia continua en Chile y cuentan con el permiso de residencia definitiva otorgada por el Ministerio del Interior. Entonces, estos extranjeros que llevan más de 5 años viviendo en Chile y tienen la carta, tienen el permiso de residencia permanente por parte del Ministerio del Interior, pueden optar a nacionalizarse chilenos. Y la última forma de obtener la nacionalidad son aquellos que obtuvieran especial gracia de nacionalización por ley. Estos son como personas que realizaron servicios excepcionales a Chile y el Estado les otorga por gracia la nacionalidad. En este sentido, a quienes se les otorgue esta nacionalidad por gracia, no tienen la necesidad de obligar, no tienen la necesidad de aceptar sí o sí la nacionalidad chilena, pueden rechazarla y no exige la renuncia de su nacionalidad anterior. Creo que Ignacio Domeyko obtuvo la nacionalidad por gracia, por ejemplo, y él no necesariamente tuvo que renunciar a su nacionalidad polaca para obtener la nacionalidad chilena. ¿Cómo se pierde la nacionalidad? ¿Cómo se pierde este vínculo jurídico con el Estado de Chile? Pregunta, ¿la nacionalidad por gracia la otorga el Congreso? Creo que es como un proyecto de ley que pueden hacer del presidente y que tiene que ser aceptada por el Parlamento, como son en gran parte los proyectos de ley. Ahora, ¿cómo se pierde la nacionalidad? Primero, por renuncia voluntaria manifestada a una autoridad competente, la cual solo se producirá si previamente la persona se ha nacionalizado en un país extranjero. Por ejemplo, si yo me fui a vivir a la China y en China ya me aceptaron me aceptaron mi nacionalidad china, puedo renunciar a la nacionalidad chilena, solo si otro país ya me aceptó ser ciudadana de ese país. Ninguna persona puede renunciar a su nacionalidad y no ser de ninguna nación.
No sé si entienden la idea. Se puede renunciar a la nacionalidad, se puede renunciar a ser chilena, siempre y cuando uno ya sea nacionalizada en otro país. Otra forma de perder la nacionalidad es por decreto supremo en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o sus aliados, ya sea como autor, cómplice o encubridor en servicios militares, económicos, financieros o de inteligencia. O sea que esta segunda causa hace referencia a todos los, como, por ejemplo, si Chile estuviera en una guerra contra cualquier otro país, si un ciudadano chileno ayuda a este otro país y lo descubren, obviamente, pierde su calidad de chileno por traidor. Otra forma de perder la nacionalidad es por cancelación de la carta de nacionalización en caso de los extranjeros y por una ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. Sí, como espía, como que en el fondo le preste servicios al país extranjero que está en contra de nuestro país. Y ahí, como les dije, pueden ser una serie de servicios, ya sea servicios militares, económicos, financieros o de inteligencia. Ahí están los espías, como James Bond. Y ya sea como autor, cómplice o encubridor. Eso es súper interesante, que no solamente que esa persona realice efectivamente los servicios en favor al país enemigo, sino que puede que lo sepa y no diga nada. Eso es un cómplice o encubridor que sabe, pero se encarga de que nadie más lo descubra. Entonces, ¿hay alguna duda respecto a la nacionalidad? ¿No? Vamos a ver la ciudadanía. La ciudadanía es una condición o cualidad que habilita a los individuos para ejercer sus derechos políticos en el marco de la democracia constitucional. Como les dije, la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. Nacionalidad es un vínculo jurídico con un Estado. Por ejemplo, soy chilena. Pero la ciudadanía, es decir, soy chilena, pero además tengo derecho de participar activamente en la vida política del Estado al cual estoy ligada. Tengo una serie de derechos políticos. Para obtener la ciudadanía se debe, primero, ser chileno, obvio. En caso de nacionalidad por filiación o por gracia, estos son por filiación los chilenos que nacieron fuera de Chile, pero que sus papás eran chilenos, y por gracia a estos ciudadanos extranjeros excepcionales que se les otorga la nacionalidad. En estos dos casos, estas personas para tener la ciudadanía chilena deben estar avecinados en el país para ejercer sus derechos políticos. Es decir, si un chileno nació en Suecia y sus papás son chilenos y él quiere ser ciudadano chileno, no puede seguir viviendo en Suecia, tiene que vivir en Chile y estar avecinado en el país para poder obtener esta serie de derechos ciudadanos y participar activamente en la vida política. Haber cumplido los 18 años de edad, como yo les dije, eso es como automático en caso de los ciudadanos chilenos, que ya no es necesario ir a inscribirse a los registros electorales, porque eso ya no existe, sino que al momento de cumplir los 18 años se convierten las personas en ciudadanos del país y por último, no haber sido condenado a una pena aflictiva. ¿Qué es una pena aflictiva? Una pena privativa de libertad, es decir, que se va a la cárcel por una cantidad de 3 años y un día o más. Entonces, cuando una pena es mayor a los 3 años y un día, es una pena aflictiva y en ese momento la persona pierde su calidad de ciudadano. Pregunta en el chat. Pero si yo renuncio a mi nacionalidad chilena y tengo que obligatoriamente en otra nación, sí, porque solamente te van a aceptar la renuncia a tu nacionalidad chilena al momento en que tú ya estés nacionalizado en otro país. Preguntan, pero ahora creo que se puede votar en el extranjero o no. Querían hacerlo. Creo que es solo un proyecto, no está como legalmente aceptado que se pueda votar en el extranjero, por lo que sé. Pero sí se quiere, mucha gente quiere votar, que se pueda votar desde el extranjero, pero por ahora es una ley. O sea, perdón, es un proyecto de ley, no una ley. Ahora, ¿cuáles son los derechos que otorga la calidad de ciudadano? Como yo les dije, el núcleo
o el centro de tener la calidad de ciudadano es tener una serie de derechos políticos que le otorguen a una persona poder participar activamente de la vida política del país. En ese sentido, ¿cuáles son los derechos que otorga la condición de ciudadano? Primero, postular a cargos de elección popular, como presidente de la República, diputado, senador, alcalde o concejal. Para que se pueda optar efectivamente a estos cargos, se debe ser chileno y en caso de nacionalidad por filiación o gracia, se debe estar avecinado en el país por lo menos un año. Entonces, ¿cuál es el principal derecho de la ciudadanía? Participar en la vida política, ya sea postulando a cargos de elección popular o votando. El derecho a sufragio no es privativo de los ciudadanos, puesto que los extranjeros también pueden votar si es que cumplen con ciertos requisitos. No se requiere otro requisito para sufragar en el caso de los chilenos que la condición de ciudadano, lo cual se hizo efectivo desde el año 2012, como yo les dije, con la inscripción automática y el voto voluntario. ¿Cuáles son otros derechos establecidos por la Constitución a los ciudadanos? Una serie de derechos como por ejemplo menores, como por ejemplo la calidad de ciudadano para poder ser nombrado intendente o gobernador, ministro de Estado, vocal de mesa o afiliarse en un partido político. Entonces la calidad de ciudadano en el fondo nos permite participar de la manera en que nosotros queramos en la vida política. Incluso si no queremos votar, ya somos ciudadanos, porque automáticamente al momento de cumplir 18 años y cumplir la serie de requisitos que yo les mencioné anteriormente, al momento de cumplir 18 años uno ya es ciudadano, incluso si no quiere votar. Entonces, el obtener la ciudadanía, el obtener estos derechos políticos, uno los puede ejercer de una manera bastante libre. Puede no votar si quiere, o puede votar activamente, o puede, por ejemplo, lanzarse como candidato a concejal, alcalde, a presidente, a parlamentario, lo que sea. Entonces, el hecho de obtener la ciudadanía no implica un modo de llevar a cabo o realizar estos derechos políticos, sino que cualquier persona puede realizarlos como quieran una vez que lo obtienen. ¿Cómo se puede perder el derecho a sufragio? Que es como es el principal derecho que nos otorga la ciudadanía. El derecho a sufragio... No todavía. El derecho a sufragio se pierde cuando existe una interdicción en caso de demencia. Estas son personas que no están mentalmente aptos para votar. Si la persona logra superar su estado de demencia, luego puede ser revocada esta resolución judicial y volver a tener el derecho a votar. También el derecho a sufragio se puede perder por hallarse la persona acusada de un delito que merezca pena aflictiva o por un delito que califique como conducta terrorista. También el derecho a votar se puede perder por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional, los cuales recuperarán el derecho a sufragio luego de 5 años. ¿A qué se refiere esta causa? Esta causa se refiere a los ciudadanos individualizados por pertenecer a movimientos o partidos que este Tribunal Constitucional declare inconstitucionales, es decir, que no van o no siguen las reglas que señala la Constitución, por no respetar los principios democráticos e constitucionales y procuren establecer un régimen totalitario o inciten al uso de la violencia como método de lucha política. Entonces, las personas que participen activamente en movimientos que procuren establecer un régimen totalitario o inciten a la violencia como lucha política pierden su calidad de ciudadanos. Ahora sí. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Ninguna duda. Ya. Chile, República Democrática. Según la Constitución de nuestro país, Chile es una república democrática. Esto trae una serie de consecuencias tanto para los políticos como para el manejo del Estado y como las personas que habitamos en este país. El concepto de república, como lo ven en el cuadrito, ¿ven el mouse? Para que vayamos como, se ve un poco
Tiene mucha letra esta presentación, pero para que vayamos paso a paso. Creo que ven el mouse. Sí, ven el mouse. Ya. El concepto de república deriva de la tradición grecolatina y en su versión clásica hace referencia a la oposición a la idea de monarquía y se refiere al origen y renovación de los gobernantes, a su carácter electivo y temporal. Este concepto de república lo vemos por primera vez en Roma, cuando luego de la monarquía romana, Tarquino el Soberbio, creo que fue el último como rey romano, se instaura este sistema de república, que en el fondo ya no hay como un rey mandando en el territorio, sino que existe una organización política súper compleja, con una serie de cónsules, procónsules, etcétera. Pero ¿a qué hace referencia el concepto de república? Que ya no hay monarquía, que ya no hay una sola persona al mando del poder, sino que hay una renovación de los gobernantes y tienen un carácter electivo y temporal. Y ahí es cuando comienza a ganar mucha más importancia el Senado. Y es el Senado el que elige a las autoridades, porque en el fondo se supone que el Senado representaba al pueblo de Roma, y es así como nace el concepto de república y un modelo político también, el de la república. Etimológicamente, la palabra hace referencia al latín res publica, que significa res del populum, es decir, los asuntos del pueblo, porque se supone que los parlamentarios representaban al pueblo. Como sale en el chat, el emperador viene después. Después, en la época de Octavio o Augusto, que es el mismo emperador pero con un nombre distinto, ahí comienzan a hacer la figura del emperador. En la época de Octavio. Después de Julio César, que fue como el último cónsul, y Octavio llega al poder, es ahí cuando recién se empieza a hablar del emperador y la figura del imperio romano. Pero la república se opone a la monarquía, que era una etapa previa. En la época de los emperadores viene después, con Octavio, que es después del año 1, como en la época de Jesús. En cuanto al concepto de democracia, esta palabra viene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que quiere decir poder o autoridad. En conclusión, democracia hace referencia al gobierno en el cual el pueblo ejerce el poder. Hoy en día se conoce como democracia, hoy en día. Recuerden que este concepto, después vamos a ver la diferencia entre la democracia directa y la representativa. En la época en que nació el concepto de democracia era una democracia directa, ya lo vamos a ver después. Pero el día de hoy es otro tipo de democracia. Entonces, claro, uno tiene que en el colegio aprenderse cómo nació la democracia en Grecia, pero el día de hoy la democracia se aplica de una manera bastante diferente. Hoy en día se conoce como democracia a una doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. La democracia, como les adelanté, no se conocía antes como se conoce hoy. Básicamente porque lo que hoy conocemos como pueblo en la antigua Grecia no era tal. Hoy día el pueblo somos todos. Hay como una igualdad, que sobre todo esta idea de la igualdad nace fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, con la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. Una idea de igualdad entre todos los ciudadanos. Eso antes no existía. Y cuando se hablaba de pueblo en la antigua Grecia, el pueblo era muy poca gente. El distrito de ciudadanos en la Atenas del siglo V a.C., el demos, era un distrito de ciudadanos, pero eran una minoría. Pues, ¿quiénes podían tener la condición de ciudadanos en la antigua Grecia? Los hombres libres, mayores de edad y que hubieran nacido al interior de la ciudad. ¿Quiénes quedaban excluidos de la condición de ciudadanos? Los menores de edad, las mujeres, los extranjeros y los esclavos, que eran gran parte de la cantidad del país. Si se empezaba a sumar y restar, las personas o los hombres que tenían la calidad de ciudadanos eran solo el 10% de la población total. Era muy poca. Sin embargo, esto, viéndolo desde el contexto en el cual se origina, ya es un avance, considerando que en la época existían solo gobiernos tiránicos u oligárquicos. Oligárquicos que en el fondo manejan el poder sobre las personas, un pequeño grupo de personas que tienen la riqueza económica.
El concepto de ciudadanía ha evolucionado bastante, volviéndose, como yo les decía, universal. Sobre todo desde fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, todas las personas, hombres y mujeres, incluso las personas nacidas en el extranjero, pueden ser considerados como ciudadanos. Y eso en la antigua Grecia no sucedía. Y es por eso como después vamos a ver las diferencias entre la democracia entre la democracia directa y la democracia representativa. La democracia requiere de una serie de principios, normas fundamentales que preserven la convivencia entre las personas. Algunos de estos principios de la democracia son, primero, la participación ciudadana. La democracia no puede existir sin la actividad política, es decir, que la gente hoy en día se levante y vaya a votar. Si nadie va a votar, no hay opinión del pueblo en el fondo, y esa es la base ideológica de la democracia, que se exprese políticamente la opinión de todas las personas que habitan en un estado. Pero si la gente no participa, no, en el fondo no representan su opinión. Y si no representan su opinión, no puede existir la democracia como tal. Los políticos son profesionales, o sea, hay una serie, hay una parte que en el fondo somos nosotros, los ciudadanos, que vamos y votamos, y por otra parte están los políticos, que son profesionales dedicados a la administración y la ordenación del Estado, elegidos por una mayoría de ciudadanos a través de votaciones democráticas. Y ahí va en el fondo. Si no hay participación ciudadana, si la gente no va a votar, no se puede en el fondo percibir cuál es realmente la opinión de esta masa de personas, y por ende no pueden estar representados de la manera correcta o conforme a su opinión. Otra de los requerimientos que exige la democracia para que funcione como sistema, aparte de la participación ciudadana, es el pluralismo y la tolerancia. Para que exista una participación sustancial del pueblo, se precisa que exista una efectiva libre elección de alternativas. Es decir, que al momento en que la gente elija a sus autoridades, etc., debe haber efectivamente una elección libre de una serie de alternativas. Las libertades públicas garantizan e institucionalizan el pluralismo. Es decir, que existan una serie de partidos políticos que representen una serie de ideologías diferentes entre sí y que la gente tenga la libertad de elegir la ideología o el político que les guste más o que en el fondo represente de una mejor manera sus ideales también. Todas las personas tienen derecho a reunirse, a exponer sus ideas, a publicarlas, a informarse, a asociarse y a discutir, lo que sea. Ya sea, volviendo al ámbito político, disciplinas políticas o, no sé, diferentes interpretaciones políticas o partidos políticos o ideologías políticas, pero como también otra serie de, por ejemplo, obras públicas que faciliten llevar una mejor calidad de vida. En ese sentido, todas las personas son libres para reunirse, discutir, publicar lo que piensan, en Facebook, en el diario, donde sea. A eso se refiere el pluralismo y la tolerancia. Es decir, que las personas pueden usar sin restricciones todos los medios lícitos adecuados para la determinación de sus propios destinos. Es decir, si yo tengo tal tendencia política, puedo compartirlo, puedo discutir, puedo escribir una carta al diario, puedo defenderla, puedo criticar otra postura diferente, o no sé, en el barrio la gente puede juntarse, asociarse libremente para los fines que sean. Y en el fondo todas las opciones son válidas y todas las opciones tienen derecho como a existir. ¿Me entienden? Y por último, otro de los elementos que necesita la democracia para funcionar es el consenso fundamental. La existencia de, como yo les decía, diversas fuerzas políticas, diversas ideologías, puede prestarse para la existencia de un alto grado de divergencia y una intensidad en la lucha política. Como por ejemplo cuando vimos, es un ejemplo muy fácil y muy obvio, pero para que se entienda. Por ejemplo, cuando vimos la materia del golpe de Estado del año 1973, ahí existía un alto grado de divergencia, la gente estaba muy dividida políticamente y la lucha política había alcanzado un nivel de intensidad bastante peligroso.
Y así se puso en riesgo en el fondo la estabilidad y la existencia del régimen democrático, hasta que dejó de existir. Para evitar esta situación, ya sea en el 73 o en cualquier otro contexto diferente, para evitar esta situación es necesario el consenso fundamental entre los involucrados en las posturas divergentes, lo cual hace referencia a la disposición de aceptar y en el fondo aceptar las prácticas y las reglas del juego democrático, aceptando así las discrepancias. No sé si me explico, pero por ejemplo, si un presidente es elegido democráticamente, eso en el fondo, de acuerdo a las leyes que existían en la época y a los reglamentos que existían en la época, el resto debía aceptar en el fondo, las reglas del juego. Esa era la autoridad en el momento. ¿Me entienden? Como a eso se refiere con aceptar las reglas del juego. Espérenme un segundo. ¿Cuáles son las características de la democracia chilena? Primero, el carácter presidencial. ¿Dónde está esto? Acá está. Características de la democracia chilena. Es en el cuadro de abajo, en el rectángulo de abajo. Primero, el carácter presidencial. Esta característica deviene de la relación entre el ejecutivo y el legislativo. ¿Por qué la democracia chilena tiene un carácter presidencial? Porque en la Constitución se establece una primacía de la figura del presidente por sobre todas las demás. Por ejemplo, el Parlamento es importante. Tiene una importancia bastante fuerte en nuestra Constitución, pero aún así la figura como más importante es el presidente. ¿Por qué? Porque cuenta con unas numerosas facultades políticas. Como jefe de gobierno, ahí están las facultades políticas, facultades administrativas como jefe de Estado y facultades legislativas como colegislador. ¿Se entiende? ¿Por qué el presidente está como por sobre las demás figuras políticas? Porque tiene más facultades que las demás. Facultades políticas, es jefe de gobierno, administrativas, es jefe de Estado y legislativas, es colegislador. Pese a esta primacía formal, en la práctica el presidente tiene que contar con el apoyo de los partidos políticos, tanto de su alianza como de la oposición. ¿Cómo se refleja este apoyo a través del Parlamento? Cuando en su carácter colegislador el presidente quiere realizar una serie de reformas o de cambios, estos tienen que ser votados en el Parlamento y necesita el apoyo de los partidos políticos, tanto de su coalición como de la oposición, expresados en el Parlamento para poder llevar a cabo las políticas que desea. Por ejemplo, el caso de hoy que está muy contingente, todas las reformas que quiere hacer el actual gobierno de la presidenta, estas reformas no se pueden hacer simplemente porque la presidenta quiera. Ella, como su carácter de colegislador, hace un proyecto de ley, ella y sus asesores, hacen el proyecto de ley que en el fondo refleja esta reforma que se quiere realizar, pero el proyecto de ley debe ser votado por el Parlamento y debe ser aceptado por el Parlamento. Entonces, como en el papel, sí, el presidente tiene una mayor cantidad de facultades que los demás cargos políticos, pero de hecho, el presidente no puede actuar solo. Tiene que tener el apoyo de los partidos políticos a través del Parlamento para llevar a cabo sus reformas, etc. Otra de las características de la democracia chilena es que es una democracia electoral. ¿Por qué? Porque al ser una democracia esencialmente representativa, es decir, que los políticos nos representan a nosotros como ciudadanos, como pueblo, nuestra democracia requiere de elecciones periódicas para renovar a las autoridades del Estado. También, en el fondo, para expresar o reflejar cuál es el sentir de la ciudadanía y, en el fondo, respetar su decisión de qué autoridades quieren que los representen. Según la Constitución, la soberanía reside esencialmente en el pueblo a través de elecciones periódicas, lo cual hace referencia a dos conceptos súper importantes: el concepto de sufragio y de sistema electoral. ¿Están ahí? Derecho a sufragio. Ahí está. ¿Qué es el sufragio? O el hecho de votar. El sufragio es la manifestación de la voluntad individual que tiene como fin la formación de una voluntad colectiva. A ver, ¿cómo lo explico?
hay elecciones presidenciales. Es un ejemplo. Pepe y Juan. Yo quiero votar por Pepe. Mi vecina al lado quiere votar por Pepe. Mi vecina al frente también quiere votar por Pepe. Son elecciones individuales. Yo quiero votar por Pepe. Pero me doy cuenta que mucha más gente quiere votar por Pepe. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de ir y votar, mi voluntad individual, yo quiero a Pepe como presidente, se une a la voluntad de mi vecina al lado, que también quiere a Pepe como presidente, y se une a la voluntad de la vecina del frente, que también quiere a Pepe como presidente, y así se forma la voluntad colectiva, que refleja la opinión de la mayoría de la ciudadanía. ¿Me entienden? O sea, es un ejemplo lo más fácil posible. Entonces, a partir de una voluntad individual, yo quiero a Pepe como presidente, mi voluntad individual se une con todos los demás que también quieren a Pepe como presidente. Y así se forma una voluntad colectiva. Pero esa voluntad individual parte porque yo en la mañana me levanto temprano y voy a votar. Si no voy a votar, mi voluntad no vale nada. Tengo que ejercer mi derecho como ciudadano y votar. Entre las características que tiene el sufragio, según la Constitución, se encuentran que el voto debe ser personal. No se puede transferir y nadie puede votar por otra persona. Yo tengo que votar por Pepe, nadie más. Porque yo quiero que gane Pepe, en el fondo. Tiene que ser igualitario. Un voto tiene el mismo valor para cada uno de los ciudadanos que sufragan. Creo, no me acuerdo muy bien, creo que fue la doctora Cordero, que hace un tiempo dijo algo muy feo, que el voto de ella valía más que el voto de su nana. Creo que fue así no estoy segura, pero creo que fue así el escándalo. Y obviamente se formó un escándalo. Si me corrigen, no estoy segura, pero creo que así fue la cosa. Eso está muy mal, porque al momento en que uno va a votar, el voto es igual para todos. Mi papelito tiene el mismo valor que el papelito del presidente de la República, que el alcalde de mi comuna y que, no sé, de todas las personas tiene el mismo valor. Al momento en que la urna se abre y se cuentan los votos, es igual. Cada voto vale lo mismo. Otra de las características del voto es que es secreto. Los ciudadanos emiten su voluntad de manera reservada y es voluntario. Sobre todo, o sea, a partir más que nada desde el año 2012, cuando la inscripción es automática y el voto voluntario, eliminándose las exigencias y multas que existían previamente para aquellos que deseaban eximirse de votar estando inscritos. Antes, yo me acuerdo porque a mi abuelita no le gustaba ir a votar. Entonces, el día antes de la votación, para que no le aplicaran una multa por no ir a votar estando inscrita, había que ir donde los carabineros y decir que estaba enferma, y así ella podía no votar. O también las personas que se encuentren a cierta distancia desde el local en que les toca votar, una serie de kilómetros de lejanía, también podían no votar y no pasaba nada. Porque antes se multaba a las personas que no iban a votar estando inscritas. Ahora eso ya no pasa, porque la inscripción es automática, como que todos estamos inscritos. Ahora, si queremos ir a votar o no, esa es decisión de cada uno. Como hice la banderita no sé si me ven a la izquierda o a la derecha, pero como hice esta banderita, que es el pluralismo doctrinario. Una doctrina política es un conjunto de concepciones acerca del ser humano, la sociedad, el Estado y las relaciones existentes entre estos elementos. Entonces, en ese sentido, una doctrina política es, por ejemplo, la doctrina comunista, la doctrina socialista, la doctrina liberal, la doctrina gremialista. Son diferentes concepciones acerca de la persona, la sociedad, el Estado y la relación que existe entre el Estado y las personas. Son diferentes visiones. Ahora, uno tiene la libertad de elegir cuál me representa más o cuál creo que esté mejor que la otra. A eso se refería lo que veíamos delante con esta idea como de pluralismo y tolerancia. Pueden existir diferentes alternativas, pueden existir diferentes doctrinas. Y la gracia es que existan, pero de ahí cada persona elige cuál doctrina lo representa mejor que otra. A su vez, la Constitución señala explícitamente la libertad de conciencia, que si bien se aplica a una materia más bien religiosa, también se extiende a todas las creencias, incluidas las doctrinas políticas.
Es decir, cualquier persona puede ser o puede seguir la doctrina política que quiera, sea de derecha, de izquierda, etc. Existe también constitucionalmente la libertad de una persona a emitir opiniones o informar sin censura previa a cualquier medio o a cualquier forma o medio de comunicación. Esto se refleja en el derecho ciudadano de fundar, editar y mantener diarios y revistas, periódicos, etc. La única limitante de estas libertades es que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Es decir, que uno es libre. Uno es libre de creer en la doctrina que quiera, uno es libre de emitir la información que quiera, siempre y cuando estas acciones no se opongan ni a la moral, ni a las buenas costumbres, ni al orden público, prohibiendo así la existencia de organizaciones políticas, es decir, de partidos políticos, que no cumplan con los siguientes requisitos. Primero, que no respeten los principios democráticos y constitucionales, en el fondo, que no respeten las leyes que están explícitas en la Constitución. Segundo, que procuren el establecimiento de un régimen totalitario. O sea, un partido que busque implementar un régimen totalitario no puede existir. Constitucionalmente no puede existir. Y propugnen o inciten al uso de la violencia como método de acción política. También están prohibidos los partidos políticos que, en el fondo, defiendan a la violencia como método de acción política. Segundo, ¿qué es el pluripartidismo? Como sale en la otra banderita al lado. La Constitución establece el derecho a asociarse sin permiso previo. El pluripartidismo implica que se reconoce la competencia pacífica entre diferentes opciones políticas, derecha, izquierda, la que sea y su serie de partidos, tanto en elecciones, ya sean elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales, como también en otros ámbitos, como por ejemplo en la cotidianeidad o en los debates políticos, etc. Así, los partidos políticos se establecen como fuerzas políticas voluntarias, es decir, que nadie obliga a nadie de participar en los partidos políticos. Estos partidos se organizan en función a la interpretación que asumen de cierta doctrina política, por ejemplo, el Partido Comunista, la doctrina comunista, el Partido Socialista también, la UDI, RN, a las doctrinas liberales o gremialistas, no sé muy bien la diferencia, etc. Entonces estos partidos políticos juntan un grupo de personas que se establecen como una fuerza política voluntaria, nadie puede obligar a nadie de militar en un partido, se organizan en función a la interpretación que asumen de cierta doctrina política, poseen una estructura mediante la cual se ordenan o jerarquiza la participación de sus militantes y tienen como objetivo la conquista del poder político. Ese es el fin máximo de un partido político, llegar o tener la mayor cantidad de autoridades políticas que lo representen, ya sea en la presidencia, ya sea en el parlamento, en las alcaldías, etc. ¿Todo bien respecto a esta materia? Volví, todo bien. Ya, ninguna duda. Ahora vamos a ver el sistema electoral en Chile. El sistema electoral corresponde a la forma en que se distribuyen y adjudican los cargos políticos electivos en función... ¿Qué pasó? Yo me fui pero volví. No pasa nada. El sistema electoral en Chile. El sistema electoral corresponde a la forma en que se distribuyen y adjudican los cargos políticos electivos en función de los resultados electorales, dándole así representación a las diversas tendencias y partidos políticos que hayan participado en la elección. Entonces, ¿cuál es la base del sistema electoral? Que en el fondo los partidos políticos que están participando de los diferentes procesos de elección, en el fondo logren expresar la representatividad que tienen respecto a las personas que expresan su apoyo a través de su voto. En nuestro país, la Constitución no se pronuncia respecto a un sistema electoral determinado, debiendo ser definido por una ley orgánica constitucional. De este modo, coexisten en nuestro país
tres sistemas electorales. El sistema de mayoría absoluta con segunda vuelta para las elecciones presidenciales, el sistema binominal para las elecciones parlamentarias y el sistema de mayoría simple para las elecciones municipales. Vamos a ver en detalle los tres tipos de elección. Primero, las elecciones presidenciales. Se aplica el sistema de mayoría absoluta con segunda vuelta en caso de haber más de dos candidatos. La mayoría absoluta implica que un candidato obtiene el 50% de los votos más uno. ¿Me ven? Porque ya volví. Ah, ya, sí me ven. Una duda. ¿Cuál duda? Sí, sí me ven. Sí, me fui un segundo nomás, ya volví. El sistema binominal en la práctica no lo sé. Sé que hubo un proyecto de ley, pero si tú lo pensáis como en la práctica, en las últimas elecciones parlamentarias sí se aplicó el sistema binominal. Por ende, esa es como la materia que deberían saber. Porque en la práctica, ese fue el método o el modelo que se usó en las últimas elecciones parlamentarias. Ahora yo escuché que había un proyecto que también buscaba derogar el sistema binominal, pero en la práctica no sabemos cómo es, porque nunca se ha usado. No sé si me entienden, que en el fondo sí, puede que en el papel se haya derogado, pero si en la práctica no se ha utilizado, en el fondo no se puede como entender. No sé si me explico. Como si me entienden la idea. Que en el fondo se derogó, pero nunca se ha utilizado el otro método que lo implantó. Entonces, en ese sentido, no sabemos cómo es, no sabemos cómo va a funcionar. Entonces, por eso pasamos la materia respecto a lo último que se ha hecho, que es el binominal. Ya, volvimos con la materia. Sí, fue hace muy poco, muy poco. Y en la práctica las últimas elecciones parlamentarias fueron en el 2013, fines del 2013. Entonces, ahí todavía sigue existiendo el binominal. Ya, me perdí. Ya, elecciones presidenciales. Se aplica el sistema de mayoría absoluta con segunda vuelta en caso de haber más de dos candidatos. ¿Cuál es la mayoría absoluta? Cuando un candidato obtiene el 50% más uno de los votos válidamente emitidos. Esa es la mayoría absoluta, declarándose así como vencedor de la elección. La segunda vuelta existe solo si en la primera vuelta, y habiendo participado más de dos candidatos, ninguno obtiene la mayoría absoluta. Y en la segunda vuelta no se vuelven a presentar todos los candidatos, sino que se presentan solo las dos primeras mayorías relativas. ¿Por qué más de uno? Porque cuando se vota, sí, pues porque las presidenciales pueden optar más de un candidato. Una cosa son las primarias, que las primarias en el fondo eligen el representante de cierta coalición. En este caso siempre es la derecha y la izquierda. Pero en las elecciones presidenciales siempre hay más de dos candidatos. Ahora, la idea de la segunda vuelta es que llegan a esta instancia solo los dos candidatos que obtuvieron una mayor cantidad de votos y así, al ver menos opciones, hay una mayor probabilidad de que uno de los dos obtenga la mayoría absoluta, que es el 50% más uno de los votos. Ahora, ¿todo bien con las elecciones presidenciales? Ahora, las elecciones parlamentarias, en ella es donde se aplica, en el fondo, el sistema binominal. Para estas elecciones se aplica el sistema binominal creado por la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Según esta ley, en las elecciones de diputados hay 60 distritos electorales a lo largo del país y en cada distrito se eligen a 2 diputados. En el caso de los senadores, cada región constituye una circunscripción senatorial, exceptuando las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Maule, del Biobío y de la Araucanía, las cuales al tener una mayor cantidad de población se dividen en 2 circunscripciones senatoriales y cada circunscripción elige a 2 senadores.
En el sistema binominal, los cargos en disputa son obtenidos por las dos listas con una mayor cantidad de votación, excluyendo a la tercera alternativa. Por ejemplo, si existe la alternativa A, B y C, y A y B tienen mucha mayor cantidad de votación que C, automáticamente quienes obtienen los dos cargos, porque siempre son dos cargos por distrito, son A y B. Si una lista duplica los votos de la segunda, se lleva los cargos en disputa. Por ejemplo, si A, B y C, A tiene el doble de votos que B, automáticamente A se lleva a los dos cargos por distrito por sobre las votaciones de B. Si no hay duplicidad, cada una de las listas más votadas obtiene un cargo. Por ejemplo, si en el orden de votos primero está A, luego B y por último C, los que se llevan los dos cargos por distrito van a ser A y B, siendo elegido el candidato más votado de cada lista. ¿Me entienden? Es súper complicado. Hay un video que se los voy a dejar en el grupo de Facebook que es súper bueno porque explica como con peras y manzanas este sistema que es súper complicado de entender y de poner a la práctica, y el problema es que no era tan representativo. Es súper difícil de entender. Existen, por esto, una serie de críticas hacia el sistema binominal, pues favorece a las dos alianzas mayoritarias, que en nuestro caso sería la concertación o nueva mayoría y la alianza, naciendo así un denominado bipartidismo representativo, perjudicando así a los partidos minoritarios que quedan subrepresentados. Por ejemplo, los nuevos partidos políticos que han nacido con estos nuevos líderes como de la juventud, como por ejemplo Revolución Democrática, que es de Giorgio Jackson, o Izquierda Autónoma, que está a cargo Boric, quedan en el fondo quedan afectados porque no quieren formar parte de estos dos grandes bloques. Entonces, al momento de las elecciones de diputados, ellos fueron como independientes. Pero no son independientes porque sí tienen un partido político el cual representan. Pero este partido se ve muy disminuido al no querer entrar en las grandes coaliciones que son favorecidas directamente por el sistema binominal. En este sentido, el sistema hace que los principales bloques en disputa se orienten hacia posiciones más bien medianas del electorado, provocando una convergencia de posiciones moderadas. Es decir, que los votantes más radicales que quieren reformas más radicales se ven obligados a votar por el partido o bloque más cercano a su posición, pero que no los represente. No sé si me entienden. Bueno, es súper enredado, así que qué bueno que ya no exista. Ahora hay que ver cómo es el modelo que va a existir en reemplazo al sistema binominal. Por último, vamos a ver las elecciones municipales. Según la Constitución, la administración local de cada comuna reside en una municipalidad constituida por el alcalde como máxima autoridad y el consejo municipal. Existen dos tipos de funciones o atribuciones municipales: las funciones privativas y las funciones compartidas. Las funciones privativas son aquellas exclusivas de la municipalidad, como por ejemplo aseo y ornato, el plan regulador de la comuna, promover el desarrollo comunitario. Esas son las funciones privativas, es decir, que solo se hace cargo de estas funciones la municipalidad y nadie más. Y por otro lado, existen las funciones compartidas, que son aquellas funciones en las que la municipalidad las desarrolla en conjunto con otros órganos del Estado, como por ejemplo la función de educación y cultura. Ahí está el municipio actuando en conjunto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura. También hay otras funciones compartidas, como por ejemplo salud pública, asistencia social, asistencia jurídica, deporte y recreación. Es decir, que para que el municipio pueda llevar a cabo estas funciones requiere del apoyo del Estado a través de sus diferentes organismos, como son los ministerios de cada ámbito. Ahora, ¿cómo se eligen a estas autoridades municipales? Las elecciones de alcaldes se realizan al mismo tiempo que la de concejales, pero en cédulas electorales diferentes. La elección de alcaldes es por mayoría simple, es decir, que el candidato que tiene más votos gana, no necesariamente teniendo que tener el 50% más uno. Esa es la mayoría simple. La mayoría simple es el que tiene más votos gana. Pero la mayoría absoluta que se utiliza para elegir presidente tiene que ser del 50% más uno.
Entonces la elección de alcalde es por mayoría simple, que el alcalde, o sea, es electo de alcalde el candidato con más votos. La elección de concejales es proporcional, esto es súper complicado. La elección de concejales es proporcional con la cifra repartidora. En este sistema consiste en que primero se suman todos los votos de todos los candidatos de cada lista y el total de votos se divide por el cociente electoral que se determina por la cantidad de concejales que corresponde elegir dependiendo del volumen poblacional de una comuna. Es decir, que todos los votos se dividen por la cantidad de concejales que deben haber respecto a la cantidad de población que existe en una comuna. Luego se determina el número de candidatos electos que corresponde a cada lista y así se definen según las votaciones individuales que cada uno haya obtenido. Es súper complicado. Lo que tienen que entender es que se eligen concejales respecto a la cantidad de población que tenga una municipalidad. Si es un municipio grande, como Santiago, no sé, va a tener una mayor cantidad de concejales que un municipio más pequeño. ¿Todo bien? Para que nos vayamos al recreo. Ya, chiquillos, son las 6:10. Nos vemos a las 6:15. No, un poquito antes, 6:13. No, ya 6:15. 5 minutos de recreo. Ya, así que nos vemos en 5 minutos más.
Ya, chiquillos, volvimos. Sí. O sea, lo que tienen que tener claro respecto a la última materia que estaba media complicada es que lo importante es que la cantidad de concejales depende de la cantidad de personas que habiten en el municipio en el cual se eligen. Punto. No se compliquen más la vida. Ya, chiquillos, antes de seguir con la materia, les voy a leer un pequeño anuncio de Aprendo Emprendo. Si tienen sueños, ideas o proyectos, los invitamos a participar de aprendoemprendo.cl, un concurso de emprendimiento donde los finalistas se reúnen en Santiago para compartir con alumnos y profesores de todo Chile y participar por un viaje a Silicon Valley en Estados Unidos. Como, primero, armen su grupo de 2 alumnos máximos más un profesor tutor. 2. Entren a aprendoemprendo.cl y suban sus ideas o proyectos. Tercero, vean los tutoriales que les permitirán aprender a mejorar y llevar a cabo sus ideas. Y cuarto, hagan los tests y ya estarán participando. Así que aprendoemprendo.cl. Ya. Esta presentación también está llena de letras, así que pongan atención al mouse para que vean qué materia estamos pasando. Nunca más voy a hacer esto de unir tanta información en una presentación, lo juro, porque se ve muy enredado. Ya. Ahora, ¿qué vamos a ver? La participación política ciudadana, como de facto, de hecho. Chile es un régimen democrático, como ya lo hemos visto, pero el concepto de democracia es complejo, existiendo 2 tipos de democracia. Ahí, como salen en las banderitas, está la democracia directa y la democracia representativa. ¿Cuáles son las diferencias? Primero, la democracia directa es aquella en la que todos los ciudadanos pueden participar activamente al menos una vez en su vida en alguna de las instancias de gobierno. Es decir, que todas las personas, todos los ciudadanos podamos ser alguna vez o alcaldes o, no sé, o presidentes o diputados. ¿Creen ustedes que eso pueda pasar? Que todos los ciudadanos del país puedan alguna vez en su vida participar activamente, tener un rol político dentro del país. ¿Creen ustedes que pueda pasar? No. ¿Por qué? Porque la democracia directa es típica del modelo de la antigua Grecia. Si se acuerdan, en la antigua Grecia, ¿quiénes podían tener los cargos, quiénes podían tener la calidad de ciudadano? Los hombres mayores de edad que hayan nacido en el territorio de la polis, quedando afuera los esclavos, las mujeres, etc. Entonces, en la antigua Grecia, quienes eran ciudadanos eran una minoría de la población. Hoy no sucede eso y una gran parte de la población tiene la calidad de ciudadano. Por ende, la democracia directa como tal es como un modelo teórico que en la actualidad no se puede llevar a cabo. Entonces, ¿qué se aplica? La democracia, sí, pero la democracia representativa. En este tipo de democracia, los ciudadanos eligen a las autoridades que los representen en el gobierno. Es decir, que no es que los ciudadanos pretendan convertirse en autoridad, sino que la concepción es que la autoridad nos representa a nosotros como ciudadanos y nuestra voluntad política. ¿Me entienden? En este caso, la mayoría de los ciudadanos se contentan con participar políticamente solo en elecciones periódicas y con cumplir las leyes dispuestas en la Constitución, mientras que una élite de ciudadanos es la que desarrolla la actividad política en sí, constante y permanentemente siguiendo las reglas de la Constitución. Entonces, en esta democracia, como su nombre lo dice, las autoridades políticas nos representan a nosotros como ciudadanos, porque somos tantos ciudadanos que es imposible que todos accedamos al poder alguna vez en la vida. Entonces lo que tiene que pasar es que una élite, un pequeño número de ciudadanos se conviertan en autoridades políticas y ellos nos representan a nosotros. La idea es que nosotros elijamos a quienes queramos que nos representen. Hay un tema que es que hoy día está súper como que tiene mucha relación con la crisis que se vive hoy en el sistema político en nuestro país. Entonces, cuando uno piensa, pero ¿por qué estos diputados que están metidos en negocios turbios o senadores, ¿por qué pasa esto? Una cosa es preguntarse por qué esa persona es moralmente incapaz de realizar su trabajo de una manera como limpia o justa, y otro punto de vista es preguntarse por qué está él
ahí? ¿Por qué están esas personas en el Senado o en el Parlamento? Y es la gente la que los elige. Entonces hay que tener harto esa conciencia de decir, oh, este político es corrupto, bla, 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 bla. Pero en el fondo, ningún político está ahí porque quiso, sino porque la gente lo eligió. Entonces, eso es súper importante tener esa conciencia al momento en que uno vota. Porque en el fondo, si están ahí es porque la gente los eligió. En nuestro país, como lo vimos, la democracia chilena es esencialmente representativa, existiendo una serie de condiciones básicas y fundamentales, como se ven en este cuadro de al medio, donde dice Chile, democracia representativa. Entonces, una serie de condiciones básicas y fundamentales de la democracia en nuestro país. Sí, como dicen en el chat, el sistema binominal también ayuda a eso. Pero aún así, como la idea como el voto en crudo, también ahí está el problema. Bueno, ¿cuáles son esta serie de condiciones básicas de la democracia en nuestro país? Primero, como sale en el cuadro del medio, recuerden, el que dice Chile, democracia representativa. Primero, el principio de soberanía popular, es decir, que el poder reside en el pueblo. El poder reside en el pueblo y este lo expresa a través de elecciones. El principio de la representación popular, ya que debido a que la soberanía reside en el pueblo, solo él, mediante elecciones, puede elegir a sus gobernantes que lo van a representar en las diferentes instancias de gobierno. Otro principio es la separación de poderes mediante una distribución de competencias entre ellos, entre el poder, como ya lo hemos visto, ejecutivo, legislativo y judicial, sin que uno pueda interferir en la esfera del otro poder. También está la existencia de una constitución como norma superior, estricta y rígida. Todos, acuérdense el concepto de Estado de Derecho, todos, el Estado incluido, todos los ciudadanos, todos, debemos actuar y como en el fondo llevar nuestra vida conforme a lo que señala la Constitución. Y por último, la existencia de una pluralidad de alternativas políticas, con igualdad de oportunidades entre ellas para acceder al poder. Es decir, pueden existir la serie de partidos políticos que existen hoy en día con toda su diversidad. Y todos estos partidos son válidos para poder acceder al poder, siempre y cuando representen a la gente y la gente los favorezca con su voto. Y puede también así existir la competencia electoral entre ellos. Es ahí más que nada donde afecta el binominal, a la competencia electoral entre los diferentes partidos políticos, porque el binominal favorece a las coaliciones entre partidos. Y la idea es que existe una pluralidad de alternativas políticas y que los diferentes partidos en su diversidad puedan competir como en igualdad de condiciones. Y eso es lo que afecta más que nada al sistema binominal. Ya, ahora vamos a pasar el cuadrito que dice sufragio. Las formas en las que se utiliza el sufragio electoral en nuestro país son dos: las elecciones periódicas y los plebiscitos que establezca la Constitución. ¿Cuáles son las elecciones periódicas? Son aquellas en las cuales se eligen a las autoridades representantes del Estado, ya sea presidentes, parlamentarios o a nivel municipal. Esas son las elecciones periódicas. Las elecciones más comunes. Y están también otro tipo de elección que son los plebiscitos. Entre los plebiscitos existen dos modalidades. Primero, el plebiscito constitucional, que constituye una atribución del presidente cuando no existe un acuerdo entre el presidente y el Congreso en cuanto a una reforma de la Constitución. Entonces, al momento de querer hacer una reforma, si en cierto punto el presidente y el Parlamento no se ponen de acuerdo, es ahí cuando en el fondo le dan la oportunidad a la gente que decida entre esta diferencia, y es ahí cuando se realiza el plebiscito constitucional. Existe otro tipo de plebiscito que se llama plebiscito comunal, que establece la posibilidad de que el alcalde, de acuerdo con el consejo municipal o por iniciativa de los propios ciudadanos de la comuna, convoquen a un plebiscito para saber la opinión de la comunidad respecto a materias muy precisas sobre el desarrollo de la comuna. Por ejemplo, en Providencia creo que se han hecho una serie de plebiscitos cuando querían cerrar los locales nocturnos a las 12, no me acuerdo exactamente. Ahí se hizo un plebiscito comunal, en el que en el fondo se pidió escuchar la opinión de la gente que habitaba ahí en el municipio para realizar cierta política pública, pero a nivel de la comuna.
para que estos plebiscitos comunales sean vinculantes, deben haber votado al menos el 50% de los ciudadanos inscritos en la comuna. La Asamblea Constituyente creo que se busca hacer para realizar unos cambios más importantes a la Constitución, pero no es eso. No es que la Constitución establezca la idea de la Asamblea Constituyente, creo. Sino que lo que se refiere con plebiscito constitucional es cuando respecto a una reforma a la Constitución haya una diferencia de opinión entre el presidente y el Parlamento. Y ahí en el fondo se convoca a las personas, a la ciudadanía, a elegir cuál de estas dos opciones prefieren. Pero no sé si eso pueda constituirse como una asamblea constituyente en sí. Ya. Ahora vamos a ver este cuadrito que dice el rol de los partidos. ¿Todo bien? Recuerden que si tienen una duda, al tiro. Ahora vamos a ver este cuadrito sobre el rol de los partidos políticos en la democracia chilena. Como hemos visto, los partidos políticos Creo que me preguntan en el chat, cuando se quiso cambiar el nombre de calle de 11 de septiembre a Nueva Providencia, no sé si hubo plebiscito. ¿Ustedes se acuerdan? Yo no me acuerdo. No me acuerdo si hubo plebiscito para ese cambio. Pero lo importante que tienen que entender de los plebiscitos comunales es que se refieren a cambios que solo se aplican a la comuna en la cual se realizó el plebiscito. Eso es lo más importante. Que quieren vincular a la población, como en el fondo escuchar la opinión de la gente, pero solo de esa comuna. Y es vinculante solo con esa comuna. Ya, en cuanto al rol de los partidos políticos en la democracia chilena, los partidos políticos se articulan como una forma de participación política propia de la ciudadanía, como ya lo vimos, en la cual la gente se adscribe voluntariamente a participar en estas asociaciones políticas. Además, y lo que es algo muy importante, es que los partidos son una forma de canalizar las inquietudes, las necesidades sociales y políticas de la población. Es decir, que si yo me siento más cercana con lo que señala cierto partido político y quiero participar activamente de él, la idea es que el partido político y a través de sus autoridades quiera representar a las necesidades de la gente y que por eso la gente vote por ellos y por los candidatos que el partido apoya. La promoción del interés nacional por parte de los partidos se realiza en el ámbito principalmente de la política. Es decir, que ellos quieren solucionar la situación que se vive en el país, pero a través de la política. Y esto lo realizan en elecciones y instituciones representativas del Estado, en las cuales los partidos proponen una serie de programas de acción y aglutinan una serie de intereses sociales. Entonces, al momento en que uno vota por una autoridad, ya sea presidente, alcalde, etcétera, estos en su gran parte van a formar parte de un partido político. Y lo que busca defender este partido político es representar las inquietudes y las necesidades sociales de cierto sector de la población que los apoya. Yo creo que en el fondo a lo que más hace referencia no es tanto como a los cambios en sí, sino al modo. Y como yo siento que la diferencia más básica es pensar que las coaliciones políticas como las conocemos hoy en la actualidad y de acuerdo a los problemas que se viven hoy en nuestro país, una diferencia que es como la más notable es que las coaliciones de derecha, ideológicamente de derecha, van a abogar por un desarrollo económico tratando de disminuir la intervención del Estado en la economía, y las coaliciones más de izquierda van a también abogar por un desarrollo más bien social y buscando que el Estado tenga un rol mucho mayor en esta promoción del bien común. Esa es como, siento yo que es como la gran diferencia entre los partidos políticos hoy. Pero en el fondo, la idea es que en el fondo se quiera mejorar la calidad de vida de las personas, pero es el camino el cual difiere un poco, ideológicamente hablando. Ahora, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en los procesos eleccionarios? Las elecciones generales, ya sean de presidentes y de parlamento, según los medios de comunicación deben ceñirse a lo señalado en la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios,
y se destina gratuitamente 30 minutos diarios de sus transmisiones a la propaganda electoral en casos de elección de presidente, diputados, senadores o plebiscitos nacionales. Si se trata de elecciones conjuntas, es decir, que en una misma elección se van a elegir a presidente y parlamento, el tiempo destinado es de 40 minutos diarios, los cuales se distribuyen entre 20 minutos para la elección presidencial y 20 minutos para las elecciones parlamentarias, entregando un número de minutos proporcional al número de pactos. En el caso de los candidatos independientes, les corresponde un tiempo equivalente al del partido que hubiera obtenido una menor cantidad de sufragios en la última elección. Y si entre ellos hubiera más de un candidato independiente, esto se distribuye en ese tiempo de manera equitativa. Y es muy chistoso, no sé si se acuerdan de las últimas franjas electorales, como hay algunos candidatos independientes que no tienen nada de tiempo. Tienen como 3 segundos, no sé si se acuerdan, no creo que se acuerden. Pero hace un tiempo salió un candidato, debe haber sido candidato independiente a diputado, y tenía como 1 segundo o 2 segundos. Y lo único que él dijo era trabajo, trabajo, trabajo. No dijo nada más. Y era muy chistoso porque no es que... Y le salió muy chistoso la campaña, y después mucha gente como que se burlaba y era muy gracioso. Pero era porque en el fondo no tenía más tiempo, no porque lo hiciera así con querer. Entonces ahí se ve en el fondo cómo esta cantidad de tiempo que tienen los políticos al momento de hacer sus franjas electorales vía televisión también es muy poco. Y también se ve cómo se favorecen las coaliciones, tienen una mayor cantidad de tiempo que los candidatos independientes. Y salen cosas muy chistosas, como ese señor que decía trabajo, trabajo, trabajo. Nada más, decía solo eso. Y en el fondo es porque no tenía una mayor cantidad de tiempo. Y por último, vamos a ver en el cuadrito de abajo otras formas de participación política. ¿A qué se refiere con otras formas de participación política? A organizaciones que participan políticamente en el sentido de que un grupo de personas se juntan y en el fondo piensan una sociedad mejor, etcétera. Tienen una serie de metas, pero actúan al margen de los partidos políticos. En este sentido, el ejercicio de la ciudadanía no se agota solo en las formas de participación política, y esto se encuentra señalado explícitamente en la Constitución. En la pregunta del principio, que nadie supo esa alternativa que estaba correcta también, se las voy a... En esta pregunta, cuando decía cuáles de las siguientes alternativas representan los valores fundamentales encontrados en la Constitución, yo les dije el respeto a los grupos intermedios y su autonomía, y ustedes no supieron. A eso es lo que se refiere con este ejercicio de la ciudadanía, que no se agota solo en la participación política, sino que también en otros medios. Y están defendidos por la Constitución, por eso ahí sale la alternativa 3, que estaba correcta, el respeto a los grupos intermedios y su autonomía. Grupo intermedio puede ser un partido político, una ONG, etc. Y su autonomía de participar libremente, sin obviamente ir en contra de los principios fundamentales de libertad y no violencia y no propugnar la instauración de un régimen totalitario. Pero si cumplen esos como principios, pueden actuar libremente en nuestro país. Entonces, volviendo a la presentación de ahora... Entonces, volviendo a la idea, el ejercicio de la ciudadanía no se agota solo en las formas de participación política, sino que también pueden existir otras formas de participación ciudadana. Ejemplos son las ONG, organizaciones no gubernamentales, cuyo trabajo está centrado en mejorar la calidad de vida de las personas, haciendo de la sociedad un lugar mejor. Esa es la idea. Estas organizaciones no persiguen fines de lucro, es decir, que no buscan enriquecerse producto de esta organización, y se movilizan en temas de interés público, como por ejemplo los derechos de la infancia, los derechos de la mujer, el medio ambiente, que eso está muy en boga el día de hoy, los derechos humanos, el empleo, la seguridad ciudadana, etc. Greenpeace, Patagonia sin represas, etc. Otra forma de participación política son los movimientos sociales, los cuales son agrupaciones de personas que se organizan para desarrollar una acción colectiva en pos
de un objetivo o motivo de cambio social o para llamar la atención de las autoridades y la opinión pública sobre algún fenómeno social que les aqueje. Por ejemplo, el lucro en la educación. Ese es el ejemplo más claro que pueda haber, el buscar una educación de calidad. Eso es un fin que motiva, en el fondo, la acción colectiva de una serie de personas en pos de lograr este cambio social. La acción colectiva es la que identifica en el fondo a estos movimientos sociales. Esta identidad colectiva puede tomar muchos años en formarse, por ejemplo, movimientos históricos, como por ejemplo los revolucionarios que abolieron la monarquía en la Revolución Francesa. Un ejemplo. La comunidad como burguesa que quiere abolir la monarquía en la época de la Francia de fines del siglo XVIII es un movimiento histórico. Es una identidad común que tomó muchos años en formarse, pero cuando se logró formar, actuó de forma conjunta y logró abolir la monarquía. También puede ocurrir otra serie de movimientos que son más bien coyunturales. La coyuntura hace referencia como al momento actual, como un problema que está en plena efervescencia hoy. Por ejemplo, ¿cuándo fue el 2011? Que ocurrió como las grandes manifestaciones sociales por la educación. Eso era un movimiento coyuntural. No sé si me explico. En este sentido, estos movimientos, ¿por qué se llaman coyunturales? Porque sucede muy rápidamente el movimiento juvenil o estudiantil que fue en contra del lucro en la educación o buscaba una educación pública de calidad, se formó muy rápido, se organizó muy rápido. A eso se refiere con que sea un movimiento coyuntural. Estos movimientos son autónomos, tanto política como económicamente respecto al Estado, es decir, que no pueden depender económicamente del Estado porque efectivamente están en contra de una política del Estado. Entonces es contradictorio que dependan económicamente de él. Y si bien se acepta que militantes de cierto partido integren estos movimientos en sí son autónomos de los partidos políticos. Ejemplo más claro. Por ejemplo, Camila Vallejos, ella es militante del Partido Comunista y uno entendía que ella formaba parte del movimiento estudiantil junto con Giorgio Jackson y otros líderes. Pero no es que todo el movimiento se haya militizado con los comunistas, sino que se acepta que militantes de diferentes partidos participen del movimiento, pero eso no significa que todo el movimiento va a adquirir el carácter de cierta ideología o de cierto partido. No sé si me entienden, que ideológicamente el movimiento en sí se va a mantener como independiente a los partidos políticos, a pesar de que ciertos militantes de algunos de estos partidos participen en el movimiento también. No sé si me entienden la idea. Los postulados de estos movimientos sociales muchas veces presentan principios irrenunciables y por ende hay escaso margen de negociación política. O se acepta o se rechaza lo que, en el fondo, las soluciones que entregue el Estado. ¿Todo bien con esas otras formas de participación política? ¿Ninguna duda? Y por último, para terminar con la materia de hoy, vamos a ver un poquito la crisis de representación actual. ¿Qué pasa? Que el día de hoy sentimos que hay una crisis de representatividad, es decir, que las autoridades políticas no están representando de manera efectiva a la gente. Se produce una desafección electoral, sobre todo en el ámbito más juvenil, y que en el fondo se debe a la apatía y el desencanto que genera entre los jóvenes el régimen democrático actual. Básicamente, esta desafección que recibe principalmente los jóvenes se debe principalmente a los mecanismos institucionalizados, los cuales desincentivarían o del fondo no facilitarían la participación de los jóvenes en la política. Por ejemplo, el hecho de que predominen los partidos políticos como mecanismos de representación. Ejemplo,
como constitucionalmente, los partidos políticos son en el fondo los que son las principales instancias para representar. Por ejemplo, gran parte de las autoridades que uno elige forman parte de un partido político. Y en el fondo uno vota por el representante, por ejemplo, uno vota por el presidente, pero también vota por el partido que está detrás de él. ¿Qué pasa? Que hoy en día mucha gente, sobre todo la gente más joven, no se siente representada por estos partidos políticos. Por ende, no se siente motivada lo suficiente como para participar de la vida política en sí, de las elecciones democráticas. Entonces ahí está en el fondo el problema. Y aparte también todos los escándalos que han habido últimamente, corrupción, deja bastante que desear. Eso. No sé si les queda alguna duda de la clase de hoy. La próxima clase vamos a ver responsabilidades ciudadanas. ¿Cuál es la importancia de las responsabilidades ciudadanas para el bienestar común, los desafíos de la democracia en Chile y los problemas de la sociedad chilena actual? Así que, ¿alguna duda respecto a la clase de hoy? Recuerden que el próximo lunes es feriado, por ende vamos a tener nuestra clase recuperativa el próximo martes a las 5. ¿Todo claro? Qué bueno. Ya, chiquillos, nos vemos el próximo martes a las 5. Así que nos vemos. Chao, chiquillos.